Bienvenidos a una charla más de Mongolia Blacón, en este caso grabada, digitalizada y dispuesta en nuestro canal de YouTube. Para los que ya conozcáis un poquito las charlas, sabéis que las hemos venido trabajando los compañeros Pera Rusiñol, Darío, Edu, Rapa, en teatros o en otro tipo de espacios. Se realizaban con público, se invitaban a personalidades del mundo de la política, del periodismo, y ahora entramos un poquito en una nueva etapa. Continuamos con los Mongolia Blacón, en el que vamos a utilizar en ocasiones este espacio tan maravilloso que nos aporta el proyecto colaborador de Mongolia, que es Mongolia Showcase, y donde vamos a abrir también un poquito la veda. Vamos a invitar a gente relacionada con la divulgación científica, escritores, artistas, creadores, para traer un poquito a las charlas de Mongolia Blacón otras temáticas que también nos resultan de interés. Así que nada, os damos la bienvenida a esta primera charla grabada en el plató de Showcase, y me gustaría presentaros a la primera invitada, que es Lucía Velasco, una economista especializada en el impacto que tiene la tecnología en la sociedad y que ha escrito este libro tan chulo, Te va a sustituir un algoritmo. Así que bueno, Lucía, bienvenida. Gracias, encantada. Y conmigo, que soy Elena Alcalde y soy redactora de Revista Mongolia y también llevo las redes sociales, los entornos digitales, está también acompañándonos Alejandro Bilbao, que es el compañero que es responsable del proyecto de Mongolia Showcase. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Ahora ya presentados todos, pues procedemos a charlar sobre el libro, que además nos hemos terminado de leer esta semana, Alejandro y yo. Primera pregunta. A mí una cosa que me gusta mucho del libro es que a lo mejor tú te enfrentas o estás empezando a iniciarte un poco en la lectura de este tipo, o no sabes por dónde empezar y buscas un poco literatura en castellano que haya desarrollado este tema. Tampoco hay algo súper amplio y a lo mejor encuentras cosas que sean más técnicas, y este libro yo no sabía a lo mejor muy bien lo que me iba a encontrar. Lo empiezas a leer y te encuentras con que está novelado y además que está redactado de una manera que es de fácil lectura para cualquier persona que no esté familiarizada con esto. Claro, es que justamente yo quería conseguir dos objetivos con el libro. Uno es pues que hubiera información en castellano de este tema, que es un tema muy importante para el tiempo en el que vivimos y para el tiempo que tenemos por delante, y que además se pudiera entender sin necesidad de que tuvieras un doctorado, ¿no? O que te tuvieras que tomar un par de cafés para mantenerte despierta en cada página. Y entonces, creía que la mejor opción para hacer eso era novelarlo y hacerlo accesible en fin, en los conceptos, que de eso se trata. ¿Qué es lo que a ti te ha llevado, evidentemente, a lanzar este texto a la sociedad? ¿Y a quién está dirigido este libro? Pues está dirigido un poco a todo el mundo, la verdad. Yo creo que la transformación digital nos trae un montón de ventajas, ¿no? Esto de la economía del futuro, la economía del dato, sin duda pues trae como una promesa de progreso, pero también trae muchísimos retos. Retos sociales, retos laborales, retos económicos, y hay que tomar decisiones. Esas decisiones las toman los políticos que son votados por personas. Entonces, para que elijas al buen político, ¿no?, al que representa más tus intereses en estos casos, tienes que conocer estas materias, y yo creo que además tiene que empezar a ser algo que los políticos incorporen en sus programas, que no viene siendo tampoco habitual. Entonces, bien por un lado, bien por otro, si no es por arriba, tendrá que la sociedad pedir que se empiece a hablar de esto y que se empiece a explicar cuáles son las posturas ideológicas al respecto. Sí, porque al final lo que tienes tú es que la tecnología va a tal velocidad que, como explicas también muy bien en tu libro, la gente va un poco a rebufo. Que en la sociedad pues hay gente que se adapta muy bien y que se adapta muy rápido y sale como más ganadores, y hay otra gente, normalmente de más edad o con menos recursos económicos, que les cuesta mucho más adaptarse a este tipo de nuevas tecnologías. Sí, o sea, yo creo que aquí hay varias cosas pasando a la vez. Por un lado, que la economía digital ha sido como una especie de salvaje oeste donde había un montón de dinero y de oportunidades de negocio para aprovechar. Entonces las empresas han ido a saco a por esto.
Eso ha hecho pues, que se desarrolle la tecnología sin mucho control y solamente pensando en los incentivos de mercado. Y por otro lado también hemos como abrazado la idea de que la digitalización es buena y nos hemos puesto a digitalizar como si no hubiera un mañana. Esto ha hecho que, claro, haya partes de la población que pues, se están quedando un poquito atrás y tampoco entienden por qué y tampoco entienden qué necesidad hay. Entonces, no sé, yo, por ejemplo, mi banco, ¿no? Pues yo antes iba a la oficina, luego ya dejé de poder ir a la oficina porque te daban en plan 15 minutos un martes en media mañana, ¿no? Apareció una app, en la app apareció un gestor. Bueno, pues ayer ya había desaparecido el gestor. O sea, ayer ya solo tenía una app. Esta es la digitalización, ¿no? O sea, donde está la persona que necesito que me solucione un problema. Pues si esto me pasa a mí con mi edad y con mis habilidades digitales, imagínate a toda la parte de la población, mayores, jóvenes y todo tipo de colectivos que no se desenvuelvan bien. Una cosa que citas en el libro que a mí me pareció muy interesante era acotar que al final lo que nos va a llevar al futuro es que las relaciones con humanos quedarán relegadas a, digamos, a los servicios más exclusivos. O sea, digamos que las personas que queremos acceder a través de un servicio más básico o que no hemos pagado ese plus extra o que no somos clientes VIP, tendremos que interactuar con inteligencias artificiales, pero que luego cuando tú quieres realmente la interacción con un ser humano tendrás que ser como pertenecer a un grupo selecto, ¿no? Claro. Eso me gustó porque describe lo que acabas de decir ahora. Exacto, es que al final, claro, por un lado nos venden esto de, ¿no? Hay que digitalizar a tope, pero por otro lado es lo de siempre, digitaliza para algunos, porque los que más tienen siguen teniendo un trato preferente con personas, que es en el fondo el trato bueno. Una cosa es que tú tengas a tu disposición herramientas para hacer cosas más rápido, igual no te hace falta esperar una cola en la calle para hacer un trámite, lo puedes hacer perfectamente desde cualquier sitio, ¿no? Eso es una cosa. Y otra es que no tengas acceso a una persona que te atienda, que te escuche y que intente solucionar lo que te pasa. Súper importante lo que hablábamos, que, o sea, el problema no está en la digitalización, ni tampoco quizás en la rapidez a la que avanza, sino en nuestra falta de capacidad como instituciones para regularlo y para adaptarnos como sociedad para que el tránsito sea más amable, ¿no? Alejandro, que lo hablábamos esto. Sí, bueno, en parte a colación de lo que decías antes del sector servicios humanos, servicios cercanos, al final también otra cosa a resaltar es el tema de que el contacto humano probablemente dentro de la digitalización sea lo más difícil de reemplazar. Claro, justamente porque es lo más difícil de reemplazar, es lo que se guarda un poco como para la élite, que es lo que tenemos que evitar, porque si no, porque luego viene toda la problemática asociada a la tecnología, a los chatbots, por ejemplo, entrenados con voces masculinas de un determinado acento que no entiende igual, ¿no?, a una mujer extranjera, no lo sé. O sea, creo que tenemos toda una serie de retos ahí que hay que ir descubriendo, hay que tener también creados como mecanismos para que la gente se pueda, yo qué sé, quejarte o decir, oye, mira, esto no os funciona bien. Cuando hay un desarrollo tecnológico siempre tienes que tener como una especie de camino para dar feedback rápidamente y modificarlo, ¿no? Y esto es muchas veces lo que falta, porque los que están tomando decisiones de digitalización no están tanto pensando en las personas que se tienen que después enfrentar a esa digitalización. ¿Y esto tú crees que está pasando? O sea, porque vamos desde lo más concreto a lo más global, o sea, desde la persona que lleva el alcalde del ayuntamiento de tu pueblo, el de la ciudad, los encargados de los gobiernos regionales, luego ya pasamos a nivel nacional y luego Europa. O sea, en Europa se están haciendo, está habiendo una movilización institucional, ¿no?, para desarrollar un marco que abarque todo esto, pero luego, sin embargo, tú le hablas de esto al alcalde de tu pueblo y ni siquiera lo percibe como algo importante. Ese señor a lo mejor utiliza el ordenador para cosas excesivamente básicas, no sabrá ni manejarse con una hoja de Excel. O sea, hay una diferencia dentro de lo que es la cúpula institucional en función de desde lo regional hasta el marco europeo
con una diferencia gravísima a la hora de darle importancia, ¿no? a esto. Y no solo darle importancia, sino entenderlo, porque yo creo que Europa está verdaderamente haciendo un montón de cambios y está haciendo una apuesta por desarrollar el tipo de tecnología o de sociedad digital, ¿no? que queremos, en contraste con la de Estados Unidos o la de China u otras que pueda haber. Bueno, Europa está haciendo como una apuesta legislativa para ordenar y ponerle límites a diferentes ámbitos tecnológicos. Pero eso es una cosa, digamos, ¿no? Eso es como el entendimiento regulatorio de la realidad, y otras son la aplicación práctica, ¿no? Eso cómo afecta a mí, que tengo que atender a esta persona que me viene a pedir una ayuda, o yo, que soy el que está tomando decisiones y que no tengo habilidades digitales, porque esto, en fin, en muchos de estos entornos todavía hay señoras tomando notas, haciendo de secretarias, ¿no? Para que, o sea, que es el signo de los tiempos, que se han quedado ahí un poco estancados, yo creo. Sí, luego, en base a lo que decías en cuanto a Europa tomando medidas en cuanto al, supongo que a la gestión de datos, en cuanto a la transformación digital, poner límites a varios aspectos, esto al final entras luego en un debate o en un dilema entre lo que puede ser el crecimiento y la regulación. Y en este caso tienes políticas más flexibles, como pueden ser la de Estados Unidos y China, que permiten una mayor invisibilidad de los datos, permiten muchas más cosas, y eso hace que su crecimiento no tenga menos límites. Sí, lo que pasa es que eso es como un arma arrojadiza, ¿no? Que siempre que alguien intenta regular algo te dicen: vas a cargarte el crecimiento, o vas a cargarte el desarrollo, vas a cargarte la innovación. Y yo no creo que eso sea necesariamente así. Decir que no se pueden mandar los datos de las aplicaciones que están utilizando los niños y las niñas para que tú hagas aplicaciones más adictivas, para que ya no puedan dejar la pantalla del dispositivo de turno, pues en principio no me parece, o sea, si eso es frenar la innovación, pues ya me va bien, ¿sabes? Sí, pero el problema no viene con eso, el problema viene con la competitividad entre distintos países. Si todo el mundo tuviese la misma regulación a nivel global, no tendría ningún tipo de problema. Pero luego tienes el ejemplo de TikTok, por ejemplo, que China ha sacado una aplicación de red social que se está comiendo con patatas a Facebook, a Twitter, etcétera, sobre todo con niños menores de 18 años, que es extremadamente adictiva y que tiene un sistema algorítmico distinto en Estados Unidos y en Europa al que tiene en China. En China te favorece que tengas contenido de astronautas, físicos, científicos y en pos del gobierno chino, y en países como España, en Europa, en Estados Unidos, te favorece chicas ligeras de ropa haciendo bailes y contenido que tiene que ver con la depresión y la ansiedad. Entonces eso al final se puede utilizar como un arma, y se ve un poco que con la regulación también, con menos regulación también tienen más, bueno, menos o más regulación, porque al final sí que tienen regulación, pero da la sensación un poco que actúan de manera a tener un conocimiento más profundo de los algoritmos y del tema digital. A ver, los chinos, lo que pasa es que más que regulación lo que no tienen es libertad, ¿no? Entonces, pues ahí hacen un poco lo que se les dice, y entonces dicen, ellos están muy alineados en que la carrera tecnológica, la batalla tecnológica hay que ganarla, y que es lo que va a hacer que consigan superar a Estados Unidos como, ¿no?, gigante económico del mundo. Y están ahí enfocando todos sus esfuerzos, pues están sacando regulaciones bastante potentes de control de monopolios, de temas de ciberseguridad, de temas de control algorítmico. China está haciendo incluso de limitación del tiempo de los menores a los videojuegos, del tipo de uso. Pues bueno, o sea, eso, en fin, a mí hay cosas de ahí que creo que nos podemos inspirar. Lo que es un pojo volviendo a lo que decía antes: si aquí hemos desarrollado la tecnología un poco, ¿sabes? En plan, como no tenemos ni idea, porque es que incluso yo que he trabajado en ministerios, yo no uso TikTok. Entonces, ¿cómo van a estar tomando decisiones personas que son más mayores que yo sobre TikTok si no saben lo que es? Creo que ahí está un poco, por eso a mí me parece que hay que abrir mucho más los espacios donde se toman decisiones y los que hacen política a gente pues que sepa de las cosas. Sí, es un poco la debilidad que tiene
la Unión Europea, al ser una congregación de estados, y una decisión como mucho más Coral. menos centrada, menos centralizada a un país como China, que al final es top-down, lo que deciden de arriba, con un quórum, pues tiene una estrategia en qué regular, cómo regularlo y en qué materias ser más intrusivos para desarrollar algoritmos más potentes. Exacto. A ver, yo creo que, o sea, yo me alegro muchísimo de vivir aquí, no en China, también te lo digo, y luego también creo que, bueno, seguramente uno de lo que frena la regulación más determinada en Europa tiene que ver con los grupos, la presión del poder, ¿no? De los intereses económicos que hay alrededor de cada vez que se va a hacer una regulación. Pero no me parece que vaya mal para nada, ¿eh? Y creo que luego aquí vamos a crear un mercado específico, porque al final, hombre, tenemos un mercado enorme en Europa, que es muy atractivo para muchas compañías, y también los productos que se desarrollan aquí es como, por ejemplo, pues no sé, con Apple, que ha hecho una apuesta por la privacidad en muchos aspectos. Pues hay gente que eso les resulta atractivo y que yo prefiero tener un teléfono que me da opción de bloquear a los que te traquean como consumidora. Pues eso es parte ¿no? de una apuesta también de producto y de vida en este entorno en el que cada vez estamos más expuestas, cada vez hay menos espacios tuyos y cada vez yo creo que hay menos libertad, porque sin privacidad no hay libertad. Hablábamos de eso un poco en relación al tema de lo de las redes sociales y de la evolución, por unir un poco dos puntos que a nosotros nos resultaban interesantes, que era un poquito el futuro de las redes sociales, que comentábamos con Alejandro, que creemos que ya es un ámbito de acción que tiene la suficiente madurez como para que se empiece a regular de una manera mucho más estricta. Nosotros considerábamos que el futuro de las redes sociales a corto plazo, digo a corto plazo, hablando de 5 o 10 años, porque es lo que tienen de vida realmente. Eso O sea, es que yo eso no es soy tan mayor, tengo 33 años. Y yo cuando estudiaba en la uni, yo no tenía internet en el móvil. O sea, me refiero que es que esto ha venido muy rápido y yo creo que las redes sociales, tal y como las conocemos ahora, se va a ir muy rápido también. Consideramos que entrará un marco regulatorio, que habrá unas restricciones brutales, que a lo mejor los menores no tendrán acceso, a lo mejor se implantarán políticas en las que se trabajará por algoritmos más amigables con la salud mental o con la promoción de contenido que realmente aporte valor social. Eso por una parte. O sea, el futuro de las redes, a ver tú qué consideras. Yo creo que esto en 10 años veremos redes sociales totalmente diferenciadas, algunas incluso que no aporten valor o contenido social, como puede ser apps para conocer gente, para ligar, a lo mejor estarán incluso olvidadas o ya no estarán en el mercado porque serán ilegalizadas. Y luego otro aspecto que nos resultaba interesante era el tema de hablar sobre que al final cuando estamos planteándonos futuros, tanto a lo mejor en políticas o a nivel de desarrollo, o sea, como que desde las instituciones o desde los gobiernos se nos habla, a lo mejor porque es gente que no es nativa digital, como a periodos como a lo mejor muy cortoplacistas o de proponer a lo mejor soluciones a 15, 20 años, y a lo mejor nosotros considerábamos o nos parecía interesante que tanto el desarrollo como la conversación política tiene que ir a 50, 100 años, aunque nosotros ya no estemos aquí. Entonces, No, bueno, a ver, dejamos ahí un poco sobre la mesa estas dos cuestiones. Son varias cosas. Claro, hablar a muy largo plazo sería lo ideal, pero si ya nos cuesta salir de la bronca de la semana para hacer un poco planteamientos, ¿no?, de hacia dónde tiene que ir el país en 5 años, imagínate como para hablar de conceptos relativamente complejos, de tomar decisiones de desarrollo tecnológico para ver dónde queremos estar como sociedad dentro de 50 años. O sea, queremos vivir en una sociedad llena de cámaras de reconocimiento facial, donde todo el mundo, donde sepas tu código genético y donde seas un ciudadano de primera o de segunda, dependiendo de todos los datos que hay sobre ti, que ya saben así, o queremos asegurarnos que la sociedad es madura y que vamos educando también, que vamos encontrando los espacios de educación que no son solo en el cole, que también, y que creo que ahí esto no termina de estar del todo presente, porque no es educar para
bueno, esta broma que se hace siempre de encender el proyector o encender el ordenador o cómo guardar una carpeta, que también, sino es cómo tener criterio, ¿no? A la hora de educar a los algoritmos también, o sea, cómo tenemos que dar esta educación digital que tiene que ver con los contenidos que consumimos, con el tipo de, pues al final, de porquería que queremos ver o no. Si no te educan esto en la propia red social, es como lo que decías antes de la salud mental, de la depresión, de la anorexia, la bulimia, que fueron como temas que empezaron a correr por TikTok, como ahora corre también cosas de violencia de género. Claro, si no te pones ahí a educar a ese público, que es donde se está educando una parte de la población joven en estas redes, entonces ahí es donde tienes que generar el contenido y tiene que ser contenido un poco también generado por ellos. Entonces creo que hay que entrar en todo otro espacio de entender lo que está pasando y hablar en una forma que lo entiendan. O sea, no en la de los mayores dando lecciones, sino bueno, pues entre ellos explicándose las cosas. Porque si no, hay una parte ideológica que hace esto muy bien, que es la extrema derecha, y que hace la guerra cultural en estos espacios. O sea, qué contradictorio, ¿no? Que oxímoron en extrema derecha y guerra cultural. Bueno, a ver, yo en base a la pregunta que ha hecho Elena y en base a lo que has planteado tú, yo lo que quería plantear más a largo plazo era más bien el tema de visualizar escenarios a largo plazo y en caso de llegar a esos escenarios, ¿qué deberíamos de hacer? Por ejemplo, supongamos que durante el siglo XX hemos tenido una destrucción creativa en la que se han destruido muchos empleos y se han creado todavía más. Pero esto necesariamente no sea verdad a 20, bueno, igual no es verdad ahora y no es verdad a 10, 20, 30, 40 años vista. Entonces, en un caso en el que el 70-80% de trabajos estén automatizados, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con ese 20% que trabaja y qué pasa con el 80% que no? ¿Qué recursos tienen? ¿Qué debate tiene en cuanto al ingreso mínimo vital que se podría poner en caso de que sea posible, en caso de que las deudas estatales no sean excesivamente grandes como para que el Estado sostenga a esta gente que tenga posibilidad de vivir? Claro, no, o sea, es que esto me parece fascinante, claro, este es el ejercicio que hay que hacer de perspectiva de una sociedad automatizada en cuánto por ciento y cuánta gente se queda fuera porque no tiene competencias digitales o porque no se puede convertir o porque por una edad determinada no puede reciclarse y qué opciones de política pública o sea, cuál es el mix de políticas públicas que podemos implementar en cada uno de los escenarios y qué necesitaríamos para, o sea, claro, es que... Pues, y es que 100 años no son tanto, o sea, es que está ahí al lado, a la vuelta de la esquina. Y luego, porque aquí hay dos escenarios, el que tú dices de esa generación a la que le toca vivir la transición y luego ya el escenario que plantea Alejandro, que es hay un 80% de la actividad de producción en general que está automatizada y aunque yo sea un nativo digital, no hay trabajo para mí, que es luego ya cuando se plantean los dilemas de en la renta universal, el impuesto a los robots, etcétera. Entonces, aquí están como los dos escenarios, porque en el primero, en el de ese tránsito, que es lo que hablábamos, es que siempre en la historia de la humanidad siempre hay procesos, por desgracia, ¿no? De construcción, de destrucción, de volverte a levantar otra vez y nosotros venimos desde la revolución industrial en un proceso de constante crecimiento y de repente ya nosotros vivimos peor que nuestros padres, viene un break, un movidote, no sabemos por dónde está viniendo, las generaciones nuestras estamos como en el medio, cojeando, imagino también los de 40, 50 años. Entonces, tiene que haber una digitalización y una educación de esas personas, pero yo el otro día le decía a Alejandro, a lo mejor un poco la solución, cosa con la que creo que la mayoría de personas de la edad de mis padres de 50 años estará súper contenta, es a lo mejor, ojalá pudiésemos
prejubilar a estas personas y no hacerlas pasar por un proceso de digitalización para que se adapten a trabajos que van a estar ejecutando durante 5 años, que se prejubilen, demos cabida al mercado laboral, a la gente nueva que está preparada para ello, ampliemos espacio, esa gente se prejubila, nosotros cotizamos, aportamos a la hucha social y ese dinero que invertiríamos en formar a personas que lo van a usar durante 5 años, lo reinvertimos en otras cosas. Estoy hablando como una loca, No, eso, como una loca. eso sería ideal. Lo que pasa es que luego ahí empiezan como los peros, ¿no? Si tú a una persona la prejubilas a los 50 años, que hay gente que, o sea, el otro día estaba hablando con una de mis mejores amigas que se quiere prejubilar ya, y digo, pero si eres muy joven, joder. Yo también querría, ojalá. Pero yo quiero, pues yo, no, por ejemplo, no. Entonces, al final es el valor del trabajo, ¿no? Hay que dejar primero que hay que dejar a la gente elegir un poco, ¿no? Porque esto de forzar, no, tú te jubilas, pues no sé, a mí no me termina de encajar. Y luego, que si tú te prejubilas con 50 años y te mueres con 100, estos 50 años, ¿quién te mantiene? Porque ya te digo yo que no hay dinero. Entonces, ¿de dónde sacamos el dinero? Porque los trabajos que se crean ¿se pagan más o no? Porque hace mucho tiempo que los salarios están despegados de la productividad y que todo es mucho más caro, menos tu salario, que está más o menos igual. Precario. Claro, entonces esa gente no puede mantener ni a los jubilados ya por derecho, no te digo ya a los prejubilados. Entonces ahí hay como temas, ¿no? sobre todo de dinero, esto es cómo lo mantenemos. Y ahí es donde hay que empezar a ser creativos, y yo soy partidaria de que tengamos ideas un poco locas y que pensemos cosas diferentes y que empecemos a crear también los nuevos espacios laborales. Toda la economía de la creatividad, o sea, todos los creadores de contenidos, hace unos años no existían. Y ahora hay muchos chavales y muchas chavalas que aspiran a ser influencers solamente, ¿no? Porque, bueno, es una opción, es un trabajo, como otro cualquiera. Y los que lo consiguen y lo petan, pues lo petan. Entonces, bueno, hay como nuevas alternativas y también tenemos que asegurarnos que todo el mundo accede a ellas y no solo la gente que viene pues, de familia con dinero, que ya están acostumbrados a desenvolverse en estos entornos que tienen, sino que también todo el mundo es educado para tener posibilidades en este mundo. No, está claro, al final, pero es que tampoco está claro. Está claro, pero no está claro, es el tema de si la economía de creación de contenidos va a estar monopolizada por seres humanos. Porque ya estás empezando a tener a VTubers, estás empezando a tener contenido generado por inteligencias artificiales, creación de contenido 3D, cada vez los pipelines son más baratos y va a llegar el momento en el que tanto va a haber arte creado por robots que va a competir también con la gente. Así que... Efectivamente, o sea, esto está pasando bueno, también te digo que las cosas pasan porque se dejan que pasen. O sea, si tú dices, ya no hay competencia entre humanos y máquinas, tomas una decisión, pues no pasa. O sea, esto no es como... es inevitable, no. Sí, pero... Son o falta de decisiones o permisividades. Entonces, eso por un lado. Y luego, aunque esto pasara y aunque hubiera contenidos generados por inteligencia artificial, y aunque hubiera... yo creo que las personas vamos a seguir aportando muchísimo valor y que yo voy a preferir, no sé, igual dentro de 50 años, pero ahora yo prefiero un ser humano. Hoy está hablando con una señora de Hacienda y te juro que me ha alegrado hablar con una mujer, ser humano, y no con un teléfono, y que me ha dicho, mira, haz esto, no sé qué tal. Entonces, yo creo que eso es un poco en lo que también tenemos que confiar, en que nosotros tenemos, primero, garantizar nuestro lugar en la sociedad. O sea, no podemos permitir que las máquinas de repente nos tomen el trabajo, la vida, las decisiones, y que nosotros nos quedemos ahí sin nada. Eso por un lado. Después, tenemos que encontrar lo que conecta también con lo que nos gusta hacer, con nuestra creatividad, para no estar amargados en trabajos por sobrevivir. La tecnología igual nos da la oportunidad de conectar más con lo que queremos y no tanto con lo que tenemos que hacer para pagar el alquiler. Y confiar en que tenemos suficientes habilidades y mucho más que ofrecer que las máquinas. Porque al final... lo que está pasando también con la tecnología y la transformación digital es una completa distorsión de nuestra gestión del tiempo.
total. Y al final todas las redes sociales y toda la creación de contenido y todo es una competencia por la gestión de nuestro tiempo. Decían en Netflix que su mayor competidor son las horas de sueño. Eso es una Fíjate, barbaridad, qué barbaridad. o sea, lo leíamos la semana pasada, eso es una barbaridad. O sea, Netflix compitiendo con tus 8 horas de descanso. Ojalá existiese una tecnología o una sustancia que tú como usuario pudieses tomar para dormir y sentirte descansado con menos horas y por lo tanto consumir más Netflix. Eso es una pasada. Yo noto esa presión, cuando digo, venga, uno más. Venga, uno más, me quiero dormir. Es que ahora con toda la liada de que es que tienes que estar al día, que cada semana es la mejor serie que se ha hecho en la historia. Yo no tengo Netflix, así que no. Sí, bueno, pero también competimos por el tiempo desde Mongolia Showcase, así que en ese caso pues estamos en la economía De la atención, de la atención. Sí, Sí. pero al final lo que tienes es eso, que la gente pasa mucho más tiempo en pantalla de lo que debería. Claro. ¿Qué consideran? ¿Qué Y lo que pasan? consideran que pasan. Al final, y eso tiene ramificaciones muy grandes por el sedentarismo, por ejemplo. Bueno, y no solo eso, sino, bueno, pasa con Instagram y con otras aplicaciones que tienen que ver con tu físico y toda esa dismorfia, todo ese sentimiento de, no sé, es que yo no, o sea, cuando te miras al espejo no crees que eres tú, porque lo que tú ves con Instagram y tus filtros es una versión mucho más mejorada. Hay una estadística que el 25% de adolescentes en Estados Unidos padecen de depresión. Claro. Eso es una barbaridad. Y la evolución ha sido constante así, y la línea en 2012 hizo... De repente. Porque fue con la adopción de smartphones entre la población general. Sí, hay un estudioso... O sea, no es algo progresivo. Sí. No, esto ahí lo han estudiado, yo creo que es en Harvard, bueno, el tiempo que estás en tu móvil en redes, los jóvenes, y el ratio de suicidios. Y es espectacular, claro, pero todo eso tiene que ver con educar. A ver, no lo de vamos a poner otra asignatura más, ¿vale? Para esto que ya no caben más asignaturas, sino el vamos a educarnos socialmente en estos temas y vamos a empezar a hablar de ellos. ¿Es normal estar no sé cuántas mil horas conectado al móvil? O sea, es bueno, sobre todo es saludable y hay que empezar a tener, porque nadie nos ha educado, no sabemos, o sea, nos han dado el cacharro, hemos visto, ostras, esto como engancha, ¿no? Y ahí estás, como cuando decían que el tabaco era bueno. Es que justo iba a hablar de eso, el otro día estaba hablando con unos amigos de que la gente ya no fuma. O sea, me refiero, ¿me entendéis? Antes fumaba todo el mundo y tú ibas a una discoteca y en la puerta había un grupo gigantesco de gente fumando. Incluso dentro de la discoteca. Bueno, sí, tú y yo hemos vivido. Sí, y tú no, llegar a casa y y quitarte la ropa porque olía a tabaco y al día sí. siguiente tener que lavarte el pelo si querías volver a salir para no oler a churrasco. Entonces, ahora eso se ve cada vez menos y ya la gente que tiene esa ansiedad de decir voy a salir a echarme el cigar es mucho menor. Y yo estoy empezando a identificar entre mis colegas también que, bueno, hay gente desde los 20 y pico hasta los 40 y largos que se está empezando a desinstalar las redes. Claro, lujos del futuro o casi del presente, lujos que puede hacer gente con pasta o gente muy fuerte mentalmente, como muy, muy empoderada, desconectarte, desconexión social, desconexión en general, que te atiendan personas, pues la antitecnología. Es que, sí, totalmente. Que no es estar contra la tecnología, sino es como hacer pausas de ella o no estar constantemente expuestos a la tecnología. En los coles, en Silicon Valley, la gente rica manda a sus hijos a coles donde no hay pantallas hasta no sé cuántos años. Exacto. Steve Jobs prohibió el iPad a sus hijos. Claro, pues y el acceso a redes y tal. Yo como me paso el día en las redes porque es mi trabajo, las mías personales no las uso, no me llaman mucho la atención. Entonces yo luego cuando llegan mis días libres o me voy de vacaciones, bueno, yo de vacaciones, si puedo apago el móvil y lo dejo en el cuarto de la casa rural en la que esté o del hotel, no me lo llevo conmigo. Y durante el fin de semana, si alguien me está supliendo en la red o tengo un momento más de desconexión, si puedo dejarlo en casa lo dejo y si no lo llevo, pero yo no voy a un concierto y hago un vídeo para subirlo o no me atrae ese tipo de comportamiento a mí a nivel personal.
aunque luego paso el día en las redes y yo noto mucho cómo me afecta a mí mentalmente, como yo voy con una mentalidad de trabajo, paso muchas horas en las redes sociales, pero al final es una mentalidad analítica, ejecución, tengo que lanzar esto por esto ahora, esta noticia, esta reacción, tal, voy a crear un chiste para que la gente se ría, nos sigan, subir en subidores, pero no es lo mismo que Claro, estar no eres consumiéndolo. tú el producto. Exacto, Esa es como la diferencia. usuario. Eso, no, o sea, yo nunca lo he hecho así y nunca me ha terminado de enganchar y me aburro. Pues eso es una suerte que tienes, porque en general lo que pasa es que empieza a afectar mucho como a tu ego, ¿no? Y a la sensación al sentido de pertenencia. Entonces esto, pues las personas expertas cuando te lo explican te dicen que a partir de una edad en los coles ya te miran pues cuántos seguidores tienes en las redes y dependiendo de lo que tengas, o sea, lo que antes era quién es un pringao y quién no, pues depende de tu número de, claro, tu número de seguidores. Tú buscas todo el rato, como estamos haciendo personitas muy dependientes de la opinión de los demás y no fortalecemos, ¿no? esa... Sí, que son personas frágiles, ¿no? Exacto, pues todo el mundo le tiene que gustar porque estamos en eso cuesta mucho decir no, cuesta mucho aceptar que no le gustas a todo el mundo, cuesta mucho tener una opinión que no sea mainstream, cuesta mucho ser diferente en un mundo que nos está homogeneizando y que además premia la homogeneización. Y yo creo que ahí es donde están estas conversaciones que hace falta tener para que la gente tome decisiones informadas. Y esto tiene que ver también con la autoexplotación en la que entramos, y de esto habla mucho Remedios Zafra de una manera brillante, porque claro, o sea, además de tu curro, tienes que después como promocionarte como producto, ¿no? Y tienes que estar todo el rato generando una serie de contenidos que a la vez se confunden con lo que a ti te gusta y con tu pasión y con tu motivación, porque es una industria que también se aprovecha de lo que te mueve y de esa especie de oportunidad permanente en la que vives porque todavía no te lo mereces, ¿no? Es una oportunidad para ti que generes contenido gratis para otros. Que no son ya ni tus amigos, son tus seguidores. Eso son tus es, followers. eso es. Pero Facebook era una red cerrada. Eran amigos. Eran tus amigos, tú conocías quiénes eran tus colegas del barrio o tus compis de curro, tu madre de repente, ¿no? Cuando Se metía mi madre me ha agregado en Facebook, tal, cuando tenías Sí, 20 años. O 20 mismo. Que... Yo no tuve de eso. Y Ni yo- Fotolog, yo es que era un poco outsider de la Yo no he movida. tenido ni Facebook, pero Pero luego realmente llega Instagram y luego llegaría TikTok, ¿no? O sea, llegan estas redes en las que tú ya de repente tienes 10.000 tíos y tías ahí viéndote, muchachos de tu edad, mayores, menores, que no sabes quiénes son, simplemente porque les interesa lo que tú estás haciendo, y de repente dices, ¿qué cojones acaba de pasar? eso es, ¿no? Y no solo eso, sino de repente tienes un montón de gente insultándote también. Y de repente tienes es como si estuvieras en la calle y todo, y hay un grupo de peña que empieza a insultarte y empieza a haber como una violencia cuando tú estás ejerciendo tu personalidad. Y además es que el ser humano está programado para tener un instinto de supervivencia en el que un comentario malo te alerta muchísimo más que 20.000 buenos. Exacto, porque solo ves el malo. O sea, tu atención está en, pero mira lo que me ha dicho. Y te quedas ahí, y claro, eso también afecta mucho a la autoestima y afecta. Hablando del algoritmo, perdona, Sí. que es lo que hablábamos, lo que comentabas tú el otro día, ¿no? De nuestro colega Elon Musk, que él quería favorecer dos cosas en Twitter que nos parecían interesantes, que era, ahora el algoritmo te muestra el contenido que el algoritmo considera que te va a gustar más. Este muchacho, Elon, mi primo Elon, quería que volviese a mostrarse en función por temporalidad, o sea, lo más nuevo, que se mostrase lo primero. Y luego leí, que es que esto ya no sé si lo he hablado contigo, porque llevamos 2 semanas a fuego con estas temáticas y los papers de IA, que también quería favorecer la comunicación no agresiva, es decir, que los comentarios agresivos... Esto lo escuché yo en distintas charlas, no lo dijo él expresamente, lo dijeron pues, gente de su círculo, digamos, que era básicamente que maneras de hacer que sea un algoritmo en redes más amigable.
digamos. Sí, yo, a ver, a mí hay cosas de las que ha dicho este hombre que parecían, sonaban bien, menos bots, por ejemplo, que yo creo que son un poco el cáncer de Twitter en concreto, y seguramente de otros espacios. eh, y luego lo de que no tengas un algoritmo predefinido. A mí, bueno, en principio eso suena bien para que tengas también otros puntos de vista y tal. Luego ya ha dicho que la gente que quiera trabajar en Tesla que vaya 40 horas como mínimo a la semana. Entonces, sabes, que ya no sé cómo piensa este hombre, pero en cualquier caso me parece que deberíamos ir por un lado hacia como listas de curación de algoritmos. Es decir, a ver, yo quiero pues un 30% de cultura, un no sé qué de tal, de izquierda, de derecha y del medio, no lo sé, ¿sabes? ¿Sí? ¿Tú crees que esa es la solución? ¿Que tú puedas elegir lo que se te muestra? Tú puedes, o sea, yo creo que deberíamos también probar, no sé cuáles son las soluciones, pero creo que tenemos que empezar a probar con este ¿Y qué tipo de pasa con los alternativas. usuarios a lo mejor que tienen una tendencia a consumir contenido más radicalizado? No, o qué consideras tú como izquierda, qué consideras tú como derecha, qué tipo de lenguaje. Al final, ¿cómo programas ese algoritmo? Claro, pues es un poco lo que hay que ir construyendo, ¿no? Pero que tengas como variedad y entonces imagínate, no, es que no puedes tener un 100% de gente de un extremo, ¿no? No. No lo sé, o sea, creo que tenemos, o que te vayan de repente metiendo, oye, pues como vemos que estás todo el rato viendo este contenido, te vamos a obligatoriamente exponer a otro tipo de visiones, o warning para que te des cuenta que estás todo el rato viendo el mismo círculo y estás entrando en no sé qué. Evitar, por supuesto, la polarización. Bueno, o sea, los contenidos agresivos yo creo que hay que quitarlos. Que no tiene que haber esto de gente anónima soltando morralla, y cada vez veo más, Sí. por desgracia, Otra más. cosa que decían es el fin, que esto tiene costes también, que sería el fin de la anonimidad de las redes. Que el peso de tu palabra venga de ti. Claro, bueno, y pues claro, o sea, y si no necesariamente que se tu cara, pero que tú estés identificado si pasa algo. Exacto. Si tú de repente te pones a amenazar a alguien con matarle y le mandas un cuchillo y le dices dónde vives, pues que pueda actuar contra ti, porque Que no sea Chachito 96, ¿sabes? Que haya una persona detrás de eso. claro, que tú estés identificado en ese caso. A mí me parece que hay que empezar ¿no? a hacerlo más sano, porque yo cada vez leo más gente de esta porquería, este estercolero, estas expresiones de un espacio donde pues puede ser un espacio interesante, que te enteras de muchísimas cosas, te informas. A ver, ahora actualmente la mayoría de redes sociales funcionan de la misma manera. Como compiten por tu tiempo, al final la polémica dentro del ser humano es lo que más vende. Y es el roce. Y es el roce lo que te lleva antes. Entonces, por eso todo el mundo está cabreado en Twitter, por eso al final sí que el posicionamiento hace que favorezca lo más agresivo. Y eso sí que obviamente habría que cambiarlo, a ver la manera de modificarlo. Puede ser, al final, para mí, en mi opinión, deberían ser parámetros lo más objetivos posible. Por ejemplo, línea de tiempo es un parámetro que es objetivo, que es lo que te sale, lo que te entra. Luego, por otro lado... Sí, pero depende sí, a quién tú sigas, sí, 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 entonces... Pero al final, bueno, eso son las cámaras de eco, que ese es otro tipo de problema, claro. digamos. Pero sí que lo que sí que se podría hacer es que la gente con más sentido cooperativo y que tengan una discusión como con un engagement más pacífico, pues esas sí que se podrían promocionar. Claro, exacto, Eso, o contenido que aporte, no sin sé. limitarse a ideologías de izquierdas, derechas, que al final pues... Sí, es más complejo a lo mejor acotarlas o lo que para ti es izquierda, para mí bueno, lo No, que para ti es derecha, para mí es más extrema. no, y luego que una empresa así no tiene que tener tanto poder como para tener una ideología. No, si Porque... no es tanto una ideología, sino lo que tienes que garantizar es que hay pluralismo, porque yo creo que al final son medios de comunicación. Ujú. La gente se informa a través de ellos, entonces tiene una responsabilidad mínimamente editorial de generar una sociedad crítica. Yo en eso no estoy de acuerdo. Está bien que no esté de acuerdo, No, está al bien. final, porque al final, si eres un publicador y tienes una línea editorial, tienes que ser responsable del contenido que pones en redes. Y monitorizar tal volumen de contenido en redes sociales Para eso está la tecnología, oye. es
es que es una barbaridad, vamos. Y también, Mira, un hombre, el futuro de los trabajos. y también como que cierra un poco la libertad de expresión de la gente, porque está cohibida por la censura que pueda haber o por la manera Este en la que... es un debate muy interesante y yo creo que hay que darlo las veces que haga falta para ver todas las aristas, todos los puntos de vista. La libertad de expresión no es la libertad de agresión, ¿no? Porque no estamos hablando de que tú apoyes una cosa u otra, o estás a favor o en contra de la prostitución. Estamos hablando de que hay violencia en las redes y hay gente que se tiene que replegar porque otras le atacan, hay ataques organizados, hay personas que no sé, sueltan noticias falsas, desinforman, mienten, engañan, ¿no? Entonces, pues que lo puedas hacer, sí, pero que tengas muchísima visibilidad, Pero no. es que existen tantos grises en todos esos debates. Claro. Al final lo que tienes, ¿qué caracteriza un insulto? ¿El hacer un meme riéndose de alguien es un insulto? ¿Hasta qué punto? No, yo creo, a ver, o sea, lo que no podemos pretender es que en ninguna conversación corta lleguemos a soluciones de temas complejos. Por eso digo que hay que incorporar también a filósofos, a otro tipo de pensadores y hacer una reflexión colectiva como sociedad, estando cada vez más como conscientes de que esto está pasando. Y claro, y hay que definir muy bien qué consideramos entre todos que es un insulto. Que te insulten directamente y te humillen y te hablen de tu físico y te digan que ojalá te pase todo tipo de males, o que hagan un chiste con tu cara y no sé cuánto. Pues claro, yo, en fin, tampoco, yo creo que es más o menos lo que aplica en la calle. No, pero luego pasando, por ejemplo, el tema de fake news, desinformación, etcétera. Durante el COVID estuvo todo lo que pasó con la hipótesis de que hubo un filtro de un laboratorio desde China y que estuvo completamente filtrado. A día de hoy el New York Times ya ha admitido, y tanto la Casa Blanca, que es una posibilidad bastante plausible. En ese caso, y lo han estado censurando durante año y medio y después los medios ya han admitido que es una posibilidad bastante grande. Y en ese aspecto tienes a entes decisivos de una empresa privada como puede ser Twitter o como puede ser Meta ahora mismo, que han tomado una decisión que ha transformado completamente la narrativa de la opinión pública. Bueno, pero eso es como lo haría un periódico, ¿no? Pero es que Pero ese es el problema, que una red social no es un periódico. Pues no lo sé, no sé si es un medio de comunicación o no, la verdad, y creo que también hay que entender que hemos vivido momentos excepcionales, o sea, que es que, claro, vives una pandemia, que está todo el mundo flipando, que no sabes por dónde vienen y que luego la guerra, en fin, que estamos en momentos muy complicados, que no es la gestión del día a día normal. Entonces, seguro que hay cosas de las que aprender y seguro que hay cosas, pero de eso se trata también, o sea, si es que no hay que esculpir en piedra las soluciones, es como lo de la regulación y pues probamos que esto no funciona, pues nos movemos, ¿no? Que ser un poco flexibles también en las aproximaciones. Sí, efectivamente. al final es que da para tantísimo porque, o sea, leyendo el libro empezamos hablando algoritmos, inteligencia artificial, evolución del mercado laboral, situación social, diferenciación generacional. Al final yo sabía, me esperaba un poco también que las redes sociales iban a captarnos un poco porque también me parece un tema interesantísimo, muy ligado al algoritmo también y hemos estado como dándole unas vueltas a eso y ya un poco por ir, si queréis, cerrando la charla y en resumen, o sea, como pesimistas, optimistas respecto al futuro, ¿cómo os sentís vosotros? ¿Cuál es vuestra opinión general? Yo no soy especialmente pesimista, tampoco voy súper a tope, porque no soy súper amiga tampoco de la digitalización, o sea, me mola, pero yo me gusta pasar mi tiempo libre con cosas más analógicas. Entonces, pero creo que se viene a 50, 100 años un mundo totalmente diferente, incluso ni siquiera el capitalismo como lo conocemos va a durar más de 50 años. Entonces, ¿qué pensáis? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices.
Soy optimista, porque creo en la capacidad de cambio de las personas sobre la sociedad, es decir, la capacidad de influencia. Por eso creo que hay que activarse muchísimo en estos temas, hay que hablar con todo el mundo, pensando de todas las formas posibles para tener un pluralismo omnicomprensivo de las cosas y tomar decisiones colectivas. O sea, esto va de todos nosotros, de todas nosotras, y tenemos que intentar que funcione, ¿no? Y creo que podemos, creo que estamos a tiempo, creo que esto no es como el cambio climático, creo que podemos hacer algo para que nuestra vida sea mejor gracias a la tecnología, pero hay que tomar decisiones y abrir todos los debates sin tener miedo a darlos. Efectivamente, yo desde mi punto de vista, lo que veo, yo también soy optimista, más que nada porque en una perspectiva histórica de miles, decenas de miles de años, la humanidad ha cambiado de una manera extraordinaria. Al final, lo que tenemos es entre manos la transición a una sociedad en la que en principios básicos de economía al final es optimizar los recursos en base a la escasez a algo. Con la tecnología, gracias a Dios, esa escasez en distintos ámbitos está desapareciendo. Entonces, eso nos hace afrontar distintos problemas y enfocarlos de distinta manera. Total. Pues muy bien, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Queréis aportar algo más? No, daros las gracias, me ha encantado estar aquí. Jo, muchas gracias, la Muchas gracias verdad, a ti. O sea, es que es un temazo. O sea, que a todos comprad el libro, que de verdad que se lee, o sea, súper fácil. Está escrito, redactado, súper sencillo, para que cualquier persona que tenga un mínimo interés sobre la temática pueda comprender un poco el contexto y empezar a entender un poquito cómo está funcionando todo y quizás unas perspectivas de futuro y también la gente joven, ¿no? Que a lo mejor se pregunte qué va a pasar. Es que yo estoy trabajando de una cosa que cuando yo estaba en el cole esto no existía. Exacto. ¿Sabes? Y a mí en primero de primaria me preguntó una profesora, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y yo me acuerdo que le dije, pues a mí se me da bien contar cosas. Mira tú. Y me dice, es que me acuerdo, me dijo, pues de eso no se vive, Elena. Y mira, Mira. 20 años después estoy viviendo de comunicar y de contar cosas. Entonces es que es increíble. Yo me imagino ahora la chavalada de 15 años diciendo, ¿qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué va a ser de mí? Si es que en 5 años, ¿no? Con márgenes de 5 años están surgiendo empleos nuevos y ese tema se trata en el libro y de una manera muy interesante, así que adelante con eso. Muchas gracias, Lucía, por venir. Esperamos... movimientos de cámara. Esperamos que os haya gustado. Suscribiros al canal de YouTube, suscribiros a Revista Mongolia para recibirla todos los meses en casa. Os agradeceremos que apoyéis el periodismo independiente. Y nada, estad atentos que muy pronto pues publicaremos otro Mongolia Blacón súper interesante. Estarán Pere, Darío, participamos todos como siempre. Así que nada, un abrazo, que viva Mongolia, que viva el periodismo independiente y que viva la divulgación científica.